Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola a todos. Este es un nuevo episodio de Hablemos con acento propio. Como siempre, desde Miami, Estados Unidos, Viviana Pacheco. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó. La muy Vivi, bien. aquí vamos otra vez. Aquí vamos otra vez. Vamos a hablar hoy día, el capítulo de hoy, el episodio de hoy, que siempre me corrigen del capítulo, no es capítulo, es episodio, se llama así, súper sencillo, sentirse rechazado. Vamos a hablar un poquito de esta emoción que no es exclusiva de los migrantes, que todos nos hemos sentido rechazados, se habla de sentirse rechazados los niños en el colegio, el bullying, o sea, es una vivencia compartida por todo el mundo en algún momento de la vida, al menos. Pero vamos a explicar por qué vamos a hablar de eso hoy día. ¿Lo explico? Explícale, yo te sigo, vamos. Sentirse rechazado. Todos nos hemos sentido rechazados en algún momento de la vida, probablemente, ¿no? Sentirse rechazado en una relación de amistad, cuando queremos pertenecer a un grupo y el grupo no nos acoge, ¿no? Es como la vivencia, el sentirse rechazado te lleva a una vivencia muy, como de sentirse huérfano, ¿no? El sentirse rechazado te lleva al mundo de sentir soledad, sentir vulnerabilidad, de que cualquier hecho te puede herir, ¿no? Sentir aislamiento, es la vivencia de sentirse aislado socialmente. Y los seres humanos, cuando estamos socialmente aislados, sufrimos, ¿sí? Hay algunos que nos gusta más estar aislados, pero si estuviéramos 100% aislados, sufriríamos. Están así que en los estudios que se han hecho ya antiguos, ¿no? Si tú tienes un bebé, una guagua, que no recibe afecto, que recibe cuidado, por ejemplo, alimentación, limpieza, etcétera, pero no recibe afecto, se muere. Los seres humanos necesitamos relaciones sociales para mantenernos vivos. Entonces, la experiencia de sentirse rechazado es una experiencia muy profunda, que se vincula, por lo tanto, con emociones muy básicas y que tiene que ver con la experiencia de vulnerabilidad extrema, ¿ok? O sea, sentirse rechazado cuando uno nace te puede llevar a no alimentarte, ¿cierto? Y el sentirse rechazado ya siendo más grande, por ejemplo, con los niños, puede llevar a estados depresivos, ¿cierto? Es decir, no se enferma. El sentirse rechazado enferma a los seres humanos. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Porque el ambiente social que se ha ido generando a partir de diversos eventos, sobre todo el discurso político, es de un abierto rechazo a los migrantes. ¿Ok? Convengamos que esa estrategia política es más vieja que el hilo negro. O sea, si uno busca en los libros, no solo Actores nada más. se lo buscan solo los libros de historia, sino también uno lo puedes leer en las novelas, ¿no? El discurso antimigración trae mucho rédito político, trae mucha votación y mucho apoyo. Fundamentalmente porque se apoya en la emoción del miedo. Hay una filósofa que vive en Chicago, Martha Nussbaum, que escribe sobre las emociones políticas. Ella cree que, o su planteamiento es que las emociones en las relaciones sociales juegan un papel fundamental, que tiene que ver con la toma de decisiones y tiene que ver también con los juicios y las creencias. Para Martha Nussbaum, las emociones no son solo un sentir físico, sino que tiene que ver con una reacción ante una evaluación de un objeto, ante un juicio y una creencia que se hace una juicio. Es decir, para ella las emociones tienen un alto componente cognitivo. Hay emociones más básicas, más primitivas, que por ejemplo cuando nacemos, están más bien seteadas en nuestra como especie, no en nuestra cognición. Cuando nacemos, si tenemos hambre, lloramos. No hay información biológica.
Si estamos incómodos, gritamos. Si sentimos placer, hay una sonrisa que es instintiva, ¿no? Porque el cuerpo informa una reacción. A partir de esos pilares se van incorporando pensamientos, creencias, juicios, evaluaciones de situaciones. Y las emociones se van haciendo más complejas, porque ya no es solo lo que te informa tu biología, sino que es la evaluación, el juicio, la creencia, la imagen que está asociado a esa vivencia. Por eso las emociones se van haciendo más complejas, porque también uno podría decir, oye, si las emociones son pura cognición, entonces un bebé no tiene emociones. Claro que las tiene. Lo que pasa es que están en un nivel de desarrollo distinto y esa es la plataforma sobre la que se construyen las otras. Porque ahí hay una diferencia que uno podría ver, que es como la diferencia entre ser humano básico, innato, ¿no? Como un bebé, y ser individuo, donde tú vas sumando a todo eso innato que ya tienes, de tengo hambre y lloro, que son los instintos más básicos de supervivencia, aquellos que vas teniendo, que es a partir de la interpretación de ciertas realidades. Por eso las creencias nos permiten a nosotros interpretar ciertas realidades, y hay cosas que las vemos natural y que las asumimos como aceptables, y hay otras cosas que no, que nos despiertan esa sensación, ¿no? La sensación que hablaba, por ejemplo, de rechazo, de miedo, porque quizás, tomando en cuenta ciertos contextos, hay situaciones donde la misma imagen de alguna manera te va a generar miedo, y en otras situaciones te va a generar tranquilidad. Si estás al lado de una carnicería y ves un hombre con una bata blanca lleno de sangre, tú dices, bueno, está trabajando. Si vas por medio de la playa y ves un tipo así, tú dices, te da miedo, ¿no? Entonces, las emociones básicas están relacionadas cuando vas creciendo, que te vas haciendo individuo y vas tejiendo un análisis de qué puede ser peligroso y qué no puede ser peligroso, que igual hay cosas que tú asumes, o sea, no tienes el tiempo en la dinámica diaria de alguna manera, o la dinámica de vida, de analizar si son ciertas o no. Simplemente hay un discurso repetido que te dice, ten cuidado con estas personas. Hoy el tema es de los migrantes, pero en su momento fue las personas de color, después la diversidad sexual, después ciertas nacionalidades. Entonces tú no te acercas a la realidad porque tú crees, o no, pero esa fuerza de los medios de comunicación en ese interlocutor que te está diciendo, este problema que para ti es cierto, pongamos cualquiera, el desempleo, la economía, la salud, este problema está causado porque categoría o inmigrante está ocupando o está haciendo. Entonces, tú no tienes, porque muchas cosas las consumimos digeridas de alguna manera, tú no tienes por qué decir, déjame analizar si lo que está diciendo es verdad. Tú dices, bueno, me están diciendo que esto, entonces, ¿qué genero? Genero un miedo porque digo, no quiero que esta realidad que a mí me preocupa, que es la falta de trabajo, la falta de, pongo esos ejemplos, de salud, lo que sea, me llegue a mí porque yo quiero vivir en bienestar y yo creo que estoy haciendo todo para vivir en bienestar. Entonces, si hay un factor externo, llámese migrante, llámese como quiera, que está haciendo peligrar esta estabilidad, me da miedo, y de alguna manera el miedo genera, o me paralizo y trato de que alguien haga eso, pero no apoyo, o tengo que atacar porque eres tú, eres yo, soy yo. Se hace una dinámica que es lo peligroso, y lo que nosotros como sociedad civil, como gente de a pie que compartimos algunas cosas, podemos sumar es, hay que tener cuidado y tenemos una responsabilidad de escuchar esos discursos y entender qué hay detrás de eso, porque detrás de cada categoría hay seres humanos, hay personas, hay humanidad que lo tenemos que rescatar, porque las categorías estas que buscan dividir y romper esos vínculos sociales que te permiten vivir en sociedad, tener empatía con el otro y convivir más allá de la diferencia, se empiezan a romper porque es la ley de la selva, ¿eres tú o soy yo? Y evidentemente la sobrevivencia te va a decir, tienes que ser tú. Claro, claro. Es interesante porque vas tomando como no la salida necesariamente, pero sí como la invitación de qué es lo que podemos hacer cuando se instalan este tipo de emocionalidad. Para esta autora, hay 3 emociones que juegan en el concepto del rechazo. Y esto es válido para todo, ¿ah? Cuando vemos el bullying en los colegios, funciona como casi para todo. Las emociones son el miedo, como decías tú, la ira o la rabia, que viene del miedo, que son hermanas, y el asco. El asco es una emoción que no se habla mucho
del asco, se explora poco. Y está muchísimo a la base del rechazo. Yo diría que es casi más fundamental que las dos anteriores, porque el asco es más básica, es más primitiva. Voy a hablar un poquito de cómo se instala esto, ¿no? Como ya tú lo mostraste, el miedo genera dos tipos de reacciones, ¿no? El miedo es el que te paraliza, que en este caso sería aquellas personas, en este caso de los migrantes, lo que estamos hablando hoy, ¿cierto? O un niño que se siente desplazado, una persona que se siente rechazada, esa persona tiene miedo. Y probablemente su reacción, acuérdate que el miedo tiene básicamente dos tipos de reacciones, como decía tú, o retirarte, esconderte, o atacar. Muchas veces el ataque tiene más con miedo que otro tipo de cosas. Y ahí se vincula con la ira. Entonces probablemente el migrante tiene miedo y se retrae, se resta, se esconde, y el que tiene miedo al migrante, como dices tú, entra en modo sobrevivencia, pero del tipo tengo que atacar para sobrevivir. Ambos están en modo sobrevivencia, uno se esconde para que no lo ataquen y el otro ataca para sobrevivir, toda vez que está pintado un escenario en que hay un personaje que es un riesgo para la comunidad. ¿Sí? Ahora, y de ahí se vincula con la rabia, ¿no? La rabia que está asociada al miedo, una rabia que puede ponerse afuera, ataco al otro, o una rabia que puede ponerse adentro, que son como los estados más depresivos, ¿no? Como me voy hacia adentro y la rabia la vivo por... Nadie me acepta, soy... Claro. La vida es injusta, no puedo hacer nada, qué bronca, qué impotencia. La vivencia de la impotencia es rabia que no puede salir. La impotencia es como que yo te dijera, tengo energía en potencia que no la puedo actualizar, como si nos lo ponen como en términos así de filosofía básica, ¿no? Tengo una energía en potencia que no la puedo actualizar, entonces una impotencia, ¿no? Y ahora hablemos del asco. Es súper fuerte hablar del asco, pero si somos honestos, tiene mucho que ver con el asco. El asco es una emoción básica que tiene una función vital, que es prevenirnos de consumir, fundamentalmente, comida que nos lleva a la muerte. O enfrentando cierto tipo de animales. Por ejemplo, el asco que nos provoca los animales que tienen secreciones. Los reptiles, los sapitos, los gusanos. Todos aquellos que tienen secreciones nos generan una reacción de asco. Porque las secreciones en muchos casos tienen que ver con la descomposición. El asco que nos provoca los olores a descomposición, ciertos sabores, ciertos colores. Por eso todo el mundo dice, no sé por qué a alguien le puede gustar el brócoli con ese verde. ¿No? Como el asco tiene que ver con la sobrevivencia. Fíjate que hay experimentos súper famosos que miden el asco asociado a la imagen que uno tiene de alguna secreción. Entonces le piden a las personas que, por ejemplo, se limpien los dientes con una escobilla nueva. Se la abren ahí, una escobilla nueva que se utiliza para lavar los inodoros. Pero nueva, tú se la pasas y se la abres. Ábrala y metes a la boca en los dientes. El 80% de la gente siente asco, aunque está limpio. Sí, sí, sí. Es porque aparece la imagen de la secreción, del desecho, del veneno, de lo que te hace mal, etc. Entonces, el asco tiene esa función súper básica. El tema es que en la medida, como dices tú, que nos vamos transformando en individuos, la noción de lo que es contagioso, peligroso y contaminado se empieza a asociar a otro tipo de creencias y fundamentalmente a creencias de carácter biológico. Entonces, no, es que no me gusta el olor que tiene determinado grupo de personas. Claro. No me gusta el color que tiene su piel. No me gusta el tipo de costumbre higiénica que tiene determinado grupo. Y o el asco moral que se llama. El asco moral también de decir, estas costumbres que tiene determinados grupos religiosos, por ejemplo, me da asco, porque tiene que ver con una contaminación, como que te dije yo, del tipo psicológica, cultural, moral, ¿no? Es como una amenaza de la descomposición de mis valores. Esa sería como la lectura. Esto descompone mis valores. ¡Qué asco! Esta gente me da asco. Entonces, toda esa vivencia del asco como una emoción más compleja, que se empieza a llenar de creencia y prejuicio,
tiene una función biológica que se lleva a un lugar social como proyectivo y es lo que opera fundamentalmente en la fobia. Entonces, Y ahí, Vivi, te agrego algo, el asco, además como sensación, llevado como un ámbito más interpretativo, más social, de percepción, hay una argumentación que tú no puedes evitar tener asco. Si a ti algo te da asco, es decir, si tú, por ejemplo, de chiquito te hacían comer berenjena y no te gustaba la textura, automáticamente hacías como arcada y no lo podías tragar. El cuerpo te decía, no nos gusta, no los tragues, ¿no? Cuando tú asumes el asco social a una determinada población, tú dices, no lo puedo evitar, me da asco. Es como sacas de alguna manera un poco de la culpa personal, decir, es que no es que yo no tengo problema con ellos, pero es que no los tolero, es como me supera, es algo como que y hay que tener cuidado con eso, entramos a un discurso de justificación, lo que llamo yo lo injustificable, porque además cuando tú no tienes argumentos para explicar por qué algo de esta manera te genera rechazo, te genera asco, tienes que analizar, ¿es un discurso que estoy consumiendo sin analizar? ¿En dónde me estoy metiendo, no? ¿Dónde estoy cayendo? Quizás nos vamos a una interpretación muy, muy sociológica, pero creo que es importante porque nos lleva a un lado humano, ¿no? Yo creo que en momentos de crisis como la que está viviendo el mundo, de crisis de valores, ¿no? Donde vemos que hay situaciones muy complejas que están pasando que nos invitan a no buscar soluciones rápidas y que de alguna manera, y se ha dicho, parece que estuviésemos en el medioevo, que nos vamos para atrás y que yo elegimos... posteé eso, dije, que ya que estamos en el medioevo, yo anuncio, estoy del lado de las brujas, lo dije. Así tú lo dijiste. Lo que pasaba ahí, no había capacidad, digamos, la modernidad que nos dice, señores, no podemos solucionar ciertos problemas de la manera más fácil. Es decir, no puedes acabar con la pobreza matando a los pobres. Eso no es la solución. Entonces, cuando te llevan a puntos extremos donde te hacen creer que hoy la sociedad realmente se debate entre unos y otros, porque no hay lugar para todos, estamos retrocediendo años para atrás, porque no es real. Es decir, nosotros hemos evolucionado de tal manera que tenemos la capacidad de decir, tendríamos que tener o recuperarla, de decir, señores, aquí hay espacio para todos. ¿Cómo podemos hacer para que todos podamos vivir, no? Es como que tú digas, ¿cómo es posible que hoy se siga pensando que una guerra, un conflicto armado puede ser la solución a cualquier problema? Nos dimos cuenta que no, es decir, la historia nos muestra que no es así. En el caso de que estamos en particular de las migraciones, es echar para atrás y decir, ¿quiénes de nuestras familias no tienen migrantes dentro de la familia? No vienen de generación que algún momento migró. Es decir, pensar en que la migración puede llegar a ser un problema y argumentar a la migración, porque hay delincuentes migrantes, obviamente. Sí. La libre movilidad, pero no hay migrantes que delincuentes, hay delincuentes que migran, o sea, son delincuentes y migraron, ¿no? Que hay que tener cuidado con eso, todo eso lo sabemos, pero volviendo a lo mismo, cuando nos olvidamos que aquellas personas que nos están, que están estigmatizando, hoy son los migrantes, pero podemos buscar historias de un montón de ejemplos, es creer que es ellos o nosotros. Y Quizás que yo creo que hay un problema que, ahora escuchándolo, es como básico. Yo creo que lo problemático es instalar la idea de raza, lengua, costumbre, territorio en un eje de pureza. Que eso me parece, bueno, todos saben lo que significa eso. Quienes propongan eso. Porque la idea de que la migración o que la diferencia contamina un ethos que es puro e invariable y bueno, asociado a ciertas características biológicas, culturales y vinculadas a un territorio, ese eje o ese tipo de pensamiento es el que por base hace que todo lo que sea distinto y diverso no tiene lugar. Y no solo no tiene lugar, sino que contamina ese ethos que debería ser inviolable. Entonces, ese tipo de pensamiento de decir que hay una forma de ser que es puro, bueno e inviolable, es lo que no admite la diversidad. O sea, desde esa posición no hay posibilidad de diálogo. ¿Te fijas? Entonces, y hay que tener...
de una manera lo estás negando al otro. Claro, es que por eso acá en este podcast también lo hemos dicho hartas veces, cuidado con esa cosa nacionalista que también tenemos los migrantes. Es que yo soy representante de mi país, es que en mi país se hacen las cosas así, que en mi país somos mejores. Eso también es un pensamiento que está asociado a como a una forma de ser y estar que es buena, pura e inviolable y que es mejor que las otras, ¿no? O sea, convengamos también, que ya lo dijimos también en otro episodio, de que los migrantes establecemos categorías de los que llegamos primero somos mejor y ojalá no entre nadie más, digamos, ¿no? Y como que tenemos categoría de migrantes entre nosotros también, como que reproducimos eso. Y eso juega en este mismo partido, de decir, mira, no hay espacio para todos porque aquí las cosas son de esta manera, ¿no? Y eso hace que seamos quienes somos. Que de alguna forma sí tiene razón, digamos, los grupos tienen esos ejes que hacen que sean un grupo identificable, que comparten una cultura y es lo que llamamos nación. El tema es que habilitar que puedes convivir con otro tipo de grupos. Entonces, dado que estas emociones son tan básicas, como dices, no puedo evitar que me dé asco, efectivamente es así, no puedes evitarlo. Ya te educaron así, ya viviste así, tengo 53 años sintiendo asco con el brócoli, puede que me cambie, pero no. Pero por eso, dado eso, es que es súper importante encontrar formas de regulación de la convivencia social. O sea, aceptando que es así, que hay emociones que operan y es muy difícil sacarla, como que hablábamos antes de Kahneman, ¿no? Como tienes el sistema de pensamiento 1, el sistema de pensamiento 2. El sistema de pensamiento 1 es el rápido, inmediato, que tiene una reacción. El pensamiento 2 es lento y es trabajador. El pensamiento 1 es flojo, ¿no? Reacciona. Pero dado que andamos la mayor parte del tiempo en estilo de pensamiento 1 o sistema de pensamiento 1, impulsivo, las regulaciones sociales deberían propender a un sistema de pensamiento 2. Date el camino largo. Piénsalo, busquemos el fundamento, busquemos las ideas y encontremos una solución que nos permita convivir. Entonces, cuando encontramos estos discursos cerrados, como las cosas se hacen aquí porque se hacen así, eso es sistema de pensamiento 1. Es básico, es rápido, te sirve para las emergencias. Esto no es una emergencia, esto es una convivencia de todo el tiempo. A lo mejor estoy siendo muy abstracta, pero porque hablamos de ese lugar, ¿no? Cuando tú llegas a ese tipo de conversaciones, genera este tipo de convivencia social. Y el riesgo es que nosotros como migrantes también lo hacemos. Es que entramos todos en eso, porque te están llevando a un punto donde te hacen creer y te convencen de que no hay salida, ¿no? Yo me acuerdo, no me puedo acordar ahora el nombre del autor, pero Ética para Amador. ¿Te acuerdas del libro, Ética para Amador? Sí. Bueno, él sacó después, que yo lo utilizaba cuando daba clase en la escuela de psicología, que se llamaba Ética de Urgencia. Y él decía, necesitamos o sea, hay una urgencia de los valores éticos, porque ciertos avances, cierto confort, cierto bienestar que se ha logrado en la sociedad, hace creer que el que no esté dentro de esto puede atentar contra aquello que yo logré en bienestar económico, en bienestar básico no, es confort, ¿no? Y cuando digo confort no digo lujo, ¿no? Es decir, vivir con cierta, tengo agua, tengo luz, hemos avanzado como sociedad, si lo vemos, nos vamos, no sé, 200 años para atrás. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que se cree que es posible que esos logros alcanzados sean afectados, deteriorados, disminuidos por grupos sociales que no se adaptan a eso. Por eso le tenemos miedo a las minorías. Entonces tú dices, ¿cuál es el problema de las minorías? El problema, si son tan chiquitos, si tú dices, es una minoría, ¿cómo tú crees que te va a afectar en eso? Pero no quiero tener ni siquiera miedo, porque voy construyendo de alguna manera murallas. No quiero tener murallas. Entonces, ¿a dónde te llevan ellos? Él decía, te hacen creer que la solución es que aquel que atente con esto lo tengo que eliminar, ¿no? Y en realidad no es que tú eliminas a ese grupo, pero hay una sociedad que va a crear otro grupo, es decir, siempre va a haber distintas minorías. Y ponía un ejemplo, y me acuerdo que además los estudiantes te llevaban a eso, yo decía, yo no creo y jamás voy a aceptar la pena de muerte. Me parece que no entra dentro de los valores humanos, es decir, nadie se merece que lo mate. Entonces te decía, pero si es una persona que mató a otra persona, es que por eso, es decir, si yo voy a castigar a esa persona porque mató a alguien, no lo puedo matar porque le estoy haciendo lo mismo que hizo él, ¿no? Es como matar, acabar con el canibalismo comiéndote al caníbal.
Y no, hay que buscar. Entonces, si nosotros avanzamos, tienes que decir, hay cosas que hay que mejorar de la migración, miles. Hay cosas que hay que mejorar de la sociedad, miles, porque se va haciendo más compleja. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Sacar a aquel que no está adaptado? No, es ampliar la forma de decir, ¿cómo hago para integrarlo? Porque van a seguir estando. El tema de la migración, como tú decías, no es un tema de una emergencia que hubo un terremoto y tú dices, bueno, hay que salvar a los niños, a los jóvenes, a los más chicos y no hay pocos insumos, por ejemplo. No, la migración va a seguir existiendo y menos mal que existe, porque si no, hay países que no podrían avanzar. No, claro. O sea, convengamos que no es que estemos abogando por una migración desordenada, nosotros somos bien mateas en eso, como hablemos de la migración en sí mismo no es un problema, pero eso significa que la migración sí tiene que estar regulada. Digamos, así tienes que ir en orden, sí tienes que cumplir las legislaciones del lugar que te acoge y sí tienes que hacer un esfuerzo por integrarte a esa comunidad siendo un aporte y no cierto un sujeto disruptivo, ¿no? Que diga en mi país las cosas se hacen a mi manera y yo las sigo haciendo a mi manera. Bueno, entonces estás en casa ajena. Digamos. Nosotros somos muy respetuosas de eso, somos niñitas mateas. O sea, no es que estemos abogando por que la migración sea un movimiento desordenado, que cada cual haga lo que quiera, que se mueva. No, al contrario. Lo que estamos tratando de decir es que la migración per se, criminalizarla, genera este tipo de ambiente que al final es perjudicial para todo el mundo, porque si tú te fijas, es un estrés que tienen todos. Estamos todos en una situación de estrés, el que es migrante y el que vive cerca de un migrante, o el que percibe que anda un migrante, porque como lo ve como un enemigo, y un enemigo además que es como que viene a contaminar su etos, también vive una situación de estrés. Y cuando estamos en una situación de estrés, como volvemos a decir, el estilo de pensamiento que se viene a la cabeza es el sistema de pensamiento 1, rápido, impulsivo, sin fundamento. Salva. Y todos vivimos ahí, cuando estamos en estrés. O te salvas o te escondes, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a decir, a ver, tratemos de, todos, de volver al sistema de pensamiento 2, el largo, el racional. O sea, es decir, volvamos al pensamiento crítico. Entonces, para volver al pensamiento crítico, la invitación que nosotros hacemos, que no es fácil, es llamar a otra emoción. Es la emoción de la prudencia. La prudencia no es lo mismo que cobardía. Que a veces como que en política dice, la derechita cobarde, whatever. No, la prudencia no es cobardía. La prudencia es el actuar de manera responsable, evaluando racionalmente las situaciones, las premisas y los efectos de tus acciones. Y es sopesar lo que es verdad y lo que es mentira. Por ejemplo, si tú no te das cuenta de que de verdad estás en riesgo, porque no estás evaluando bien el contexto, la prudencia te hace evaluar el contexto y se trata de decir qué acción es racional dentro de todo esto. Es como, bajemos un cambio, no reaccionemos impulsivamente, reflexionemos sobre las condiciones, sobre tu relación con las condiciones, veamos los fundamentos y en función de eso tomamos una decisión o una opinión. La prudencia invita a hacer el gesto de la empatía. La prudencia invita a intentar ponerse en el zapato del otro, a ver qué es lo que está viendo el otro, que a lo mejor me muestra una forma que yo no lo estaba viendo, ¿no? Yo me he cuestionado mucho eso también, de decir, ¿por qué los inmigrantes, lo que decías tú, somos tan mal vistos? Bueno, porque también han llegado grupos de delincuentes que efectivamente han hecho desmadre en todos lados. O sea, también, si tú buscas fundamento en el otro lado, sí vas a encontrar miles de ejemplos de eso. O hemos llegado a migrantes mal portados, que no nos gusta respetar las normas locales. Entonces, sí, hay fundamentos, lo que pasa es que se transforman en prejuicio y, como ya sabemos, generalizaciones. Todo siempre es en todas partes, ¿no? Entonces, claro, intentar también buscar el punto de vista del otro. Entonces, la invitación nuestra es, intentemos en nuestras conversaciones sociales, en nuestra familia, en nuestro entorno, instalar la prudencia y que esa prudencia nos permita conversar desde el pensamiento crítico. Busquemos información, busquemos datos, busquemos distintos puntos de vista. No hay mejor manera que tratar de ponerse en el lugar del otro, de buscar justo el argumento que está contrario al tuyo. Esa es la mejor manera de tener pensamiento crítico.
Y yo agregaría, Vivi, es que no tenerle miedo a los juicios. Nosotros establecemos juicios, es decir, nosotros, fíjate que hay muchos que dicen, nosotros no juzgamos, Todos todos juzgamos. decimos, esto estoy de acuerdo, esto no, esto me parece terrible. Es escuchar bien, porque detrás de cada acción, estemos de acuerdo o no, hay una justificación, ¿no? Y voy al principio de lo que decíamos en el episodio. Una persona que reacciona desde el miedo, eh, no reacciona bien, ¿no? Entonces quizás el problema no es tanto la reacción, es decir, ¿qué te está llevando a estar así, ¿no? Lo vemos con los niños cuando tú le dices, cálmate, no hay ningún monstruo, deja de gritar, no hay ningún, es que hay un monstruo detrás del closet, por ejemplo, ¿no? Y entonces tú lo logras, por más irracional que a ti te parezca, y te dice, no puede ser, tú tienes que hacer que ese niño entre en una calma y tú digas, vamos a ver el closet juntos, no hay nada, y después puede decir, no voy a volver a llorar así cuando escuche algo detrás del closet, ¿no? Y hay algo que la mayoría de las personas que nos ven, que estamos llegando casi a 800 seguidores en YouTube, así que tenemos que llegar a 1000 pronto. Somos más de 40 y todos vimos, por ejemplo, la película Tiburón cuando salió, ¿no? ¿Y qué llamaba la atención de la película Tiburón? Que ponían una música, si se acuerdan, era tan, 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 tan. Sí, Entonces tú el estabas. ambiente. Claro, y podía salir la boca gigante del tiburón o podía salir Flipper, pero cuando tú escuchabas el tan, 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 si estabas en el cine, yo era muy chiquita, te sentabas así, tú decías, va a salir el tiburón y se va a comer al que está nadando ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera te preparabas. Si ya tú lo habías visto y sabías la escena, cuando sonaba ese tan, 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 no te asustabas porque decías, yo sé que no va a salir tiburón, que va a salir, no sé, Flipper, otra cosa, ¿no? Claro, porque es decir, el manejo, no es el manejo discursivo hoy en día, todo, pero hoy en día que hay más capacidad y todos desde internet podemos llegar. Antes los discursos no llegaban a tanta gente, entonces uno tiene una responsabilidad de decir, tengo que escuchar como si me estuviese poniendo la música de tiburón y decir, ¿sale Flipper o sale el tiburón? Tengo que tener cuidado, o sale un barco, ¿no? ¿A dónde voy? Cuando tú te empiezas a dar cuenta que hay un manejo que te están haciendo creer que algo va a pasar, tú vas a reaccionar siempre mal. Entonces, vamos a bajarle un poco, vamos a escuchar humanamente, críticamente, decir, ya va, en realidad esto es y nos vamos a dar cuenta que los valores humanos van a prevalecer sobre estos discursos de odio que buscan de alguna manera dividir o estigmatizar grupos sociales para poder justificar algunas acciones. Y el problema no es la migración, el problema son los mal portados, los delincuentes, los que migraron o que son de una nacionalidad, de otra, de un color. Entonces, para mí, veamos la película Tiburón, vamos a reírnos un rato y darnos cuenta cuántas veces reaccionamos del de tan, 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 tan. Y seamos humanos, porque, y ahí va como mucho la parte que hemos tocado, creo que fue el episodio 2 que hablamos sobre la migración te humaniza. El que se fue de su país en condiciones complejas no lo hizo porque quiso. No está en otro país porque quiere invadir o no está en otro país porque, bueno, está porque necesitaba trabajar y necesitaba cubrir sus necesidades y esa fue la opción. Entonces, pongámonos... Bueno, ahí también... podríamos hacer otro episodio de que lo que a mí me parece una sinvergüenzura es que los países después no quieran recibir a su gente. A mí eso me parece impresentable. Hay mucha tela que cortar por aquí, así que, pero seamos humanos. Todos los que escuchen esto, pónganse de nuevo la mano en el corazón y piensen desde las dos veredas, desde el local y desde el migrante. No nos dejemos manejar por discursos básicos y en realidad sin ningún contenido. Oye, quiero hacer 2 recomendaciones, así, porque si pueden leerse el libro de los años de Ernaux, de la escritora francesa, el premio Nobel, es una joya, es una belleza de libro. Ahí van a ver cómo a través de las vidas personales pasa la historia. Es precioso, lo recomiendo 200%. Y lo otro que me gustaría recomendar es una serie que después podríamos comentar, que todo el mundo ha hablado de ella, que se llama Adolescencia. Una serie británica que está en Netflix, impresionante. De lo mejor que he visto. Impresionante. Porque genera un nivel de identificación en que tú dices, oh, podría ser yo. O sea, no, impresionante. Creo que abre mucho tema en relación a la adolescencia, que a propósito del rechazo, ¿no?
rechazo, redes sociales, like, sentirse solo, en fin, hay mucha tela que cortar, así que la recomiendo para todos los padres. Bueno, y nos vemos el próximo jueves. Tienen que seguirnos en nuestras cuentas. La cuenta del podcast es Con Acento Propio. La cuenta mía es Julieta Caso 07. La de Vivi es Pacheco A Vivi. Síganos, coméntenos, no sean tímidos. Necesitamos que nos comenten porque así podemos establecer más relaciones. Y dentro de poco vamos a hacer otro taller a final de quizás del mes que viene. Así que estén pendientes y sigamos creciendo en comunidad. Como siempre, muchas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao. Chao. Esto fue Hablemos con Acento Propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gusta este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.